Bueno, muchachos, vamos a entonces a dar inicio a este curso, ¿no? Básicamente vamos a mencionar algunos alcances y las finalidades del curso, y lo que se quiere es poder entender el procedimiento de regulación como tal, ¿no? Que tenemos que entender ese procedimiento de saneamiento, donde vamos a hablar prácticamente que este desarrollo va a consistir en dos partes, porque por un lado, al hablar casualmente de saneamiento, estamos hablando en primera instancia, ¿no? De todo lo que respecta a la regulación documental, ¿no? Y documental del terreno, ¿no? Acá no estamos hablando todavía de la edificación como paso 1. Y ya después, como paso 2, vamos a ver todo lo que respecta a la regularización o regulación con respecto ya a netamente la edificación o la construcción, ¿no? Que va a albergarse dentro, ¿no? O encima de este terreno, ¿no? Entonces, básicamente son dos procedimientos, ¿no? Los cuales vamos a mencionar, vamos a incluso a dar algunos alcances porque se necesita conocer como objetivo, también se está planteando el establecer estos criterios, ¿no? Nociones para poder entender los procedimientos como tal, ¿no? Entender obviamente ante todo el marco legislativo, que es importante, y por consiguiente todos los actos inscribibles que se derivan casualmente de todo este procedimiento de saneamiento físico legal. ¿Okay? Para lo cual, como lo mencioné al inicio, vamos a desarrollarlo básicamente en 5 módulos, para lo cual hoy día en el módulo de hoy vamos a tocar lo que es el marco legislativo y algunas nociones básicas del registro como tal. Vamos a ver ahí todas las normas que anteceden, normas regulatorias, ¿no? Que soportan ese tema importante del procedimiento como tal de saneamiento físico legal. Y entre las nociones básicas de registro vamos a mencionar la importancia, ¿no? Del derecho a la propiedad, ¿no? Y algunos pasos con respecto al sistema para poder entender, ¿no? Cómo se da estos alcances para entender cómo es este ingreso al registro, ¿no? De la propiedad predial como tal, ¿no? Que necesitamos también tener como una pequeña antesala a lo demás. Y de ahí como módulo ya 2 vamos a mencionar todo lo que respecta a la primera inscripción de dominio. Ahí vamos a ver los procedimientos netamente de inmatriculación de predios, para lo cual vamos a mencionar tanto los pasos para predios netamente urbanos y también para predios urbanos, ¿no? Cada uno bajo las diferentes normativas, ¿no? Que hoy en día pues los acompañan propiamente. Incluso vamos a hablar, ¿no? Algunas normas que han ido apareciendo a lo largo de los años para poder casualmente, ¿no? Dar alcance sobre algunos procedimientos para predios informales, ¿no? Predios netamente que se han asentado bajo de repente algunas posesiones informales, ¿no? Entonces va a ser necesario esto verlo desde el ámbito del reglamento general de registros públicos, como también del reglamento de inscripciones de registros públicos como tal, ¿no? Y aquí también conocer un poquito también a esto, ¿no? Porque al hablar también de inmatriculación vamos a hablar de manera paralela, ¿no? Sobre la partida registral, ¿no? El certificado literal también de partida, muy importante, y también conocer un poco más allá su estructura, ¿no? Como tal. Y esto es porque el procedimiento casualmente, que esto vamos a verlo en la próxima sesión, nos va a ayudar casualmente para entender este documento técnico normativo, ¿no? Y ya en el módulo 3 vamos a empezar, ya módulo 3, número 4, número 5, vamos a empezar solamente a ver ya solamente lo que es actos inscribibles, ¿no? Que hoy en día son importantes para el registro de predios. Vamos a ver estos derechos importantes, los más coyunturales, para lo cual he querido brindarles específicamente los más importantes, como por ejemplo la declaratoria de edificación o de fábrica, también como otros actos propiamente de dominio, ¿no? Y de derechos, acumulación, subdivisión, ¿no? Y también el proceso de independización, como también por otro lado, ver otro procedimiento mixto de acumulación y subdivisión, ¿no? Como tal, ¿no? Y bajo algunos alcances propiamente, ¿no? De la ley de regularización, la 27157, ¿no? Que también va a ser nuestra ley principal, ¿no? Marco que nos va a ayudar
a poder entender estos actos escribibles que vamos a ir viendo desde el módulo 3. Y el módulo 5 ya vamos a esto a reforzarlo con otro acto también importante y muy recurrente hoy en día, y que de repente a veces no se toma muy en consideración y tiene que ver muchísimo incluso con las leyes procedimentales del saneamiento físico-legal, pero en este caso del catastro, no del registro de predios. Eso es lo interesante también, porque dentro del procedimiento de saneamiento como tal, vamos a ver esta otra parte donde se involucra casualmente la ley y el reglamento que da la creación del Sistema Nacional de, en este caso, de catastro, ¿no? Predial, ¿no? Porque hay un vínculo, que esto vamos a verlo ya más adelante, del catastro con el registro de predio. Y esto lo vamos a ver con la ley que vamos a mencionar, la 28294, ¿no? En el módulo 5, ¿no? Entonces, como corresponde, vamos a dar inicio. Lo que tenemos que entender aquí es, en principio, ¿no? Siempre hemos tenido esta forma de explicar el marco legislativo como tal, importante antes de dar el desarrollo a los cursos, y es que es importante mencionar que acá nos van a acompañar, ¿no? Diferentes reglamentos. Por un lado habíamos mencionado al Reglamento General de Registros Públicos, ¿no? Y su texto único ordenado, que es importante porque nos va a ayudar también con respecto a estos dos primeros módulos, y también las modificaciones que se han dado del propio reglamento general. Y esto ha dado la suerte de que se puedan incorporar unas definiciones, artículos, pero que reforzaran casualmente el procedimiento. Y las últimas modificaciones se dieron en el 2021, ¿no? El pasado. Muy aparte de eso también, mencionar que tenemos el reglamento de inscripciones de registros públicos, no de registro de predios, y que esto también, ¿no? Tenemos la suerte que se ha ido fortaleciendo en el tiempo, ¿no? Y que ha dado en paralelo, ¿no? La aparición, ¿no? De algunas directivas que se han ido aprobando, como por ejemplo el que hoy en día tenemos, que es aprobado por el decreto legislativo, el 009, ¿no? Y que da casualmente la aprobación, ¿no? De todo lo que respectaba a los predios que estarían, ¿no? Identificados dentro del régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? Entonces, y esto se adecua casualmente ya, luego más adelante, a los diferentes reglamentos que tenemos hoy en día por registros públicos, ¿no? Bien, y aquí, dentro de otro marco también legislativo y de soporte, tenemos que también considerar que nos va a acompañar la propia ley de regularización, que es hoy en día la 27157, ¿okay? Donde incluso aquí ya se empiezan a establecer, ¿no? Algunos alcances para los actos inscribibles, se empieza a mencionar ya la constitución de la declaratoria de edificación dentro de este procedimiento, y que aquí, obviamente, el régimen, todos los periodos que estarían bajo el régimen de propiedad exclusiva y común también tenían que darle la importancia casualmente con la aparición de esta ley 27157, ¿no? Esto ya lo vamos a ver. Obviamente esto ya reforzado con el módulo 3, donde vamos a empezar con la declaratoria de edificación. Pero es importante, ¿no? Considerar que a esto también, ¿no? Hay algunas leyes que han dado, ¿no? Algunas modificatorias y poder fortalecer, pero más que todo, más que cambiar sustancialmente la normativa, ha dado, ¿no? La posibilidad de que se incorporen, ¿no? a algunos, reducción de algunos trámites, ¿no? Reducción de algunos requisitos para unos procedimientos específicos. Entonces, tenemos la suerte que también esta ley se modificó, ¿no? Bajo la ley 3830, y que también da la suerte de poder establecer algunos alcances para que se pudieran acoger al procedimiento en sí de regularización de predios, ¿no? Ampliando, ¿no? Las fechas, pues, de plazo para que se pudieran declarar las construcciones hoy en día, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de tener también por ese lado ese marco normativo que nos apoya con ello, ¿no? Y muy aparte también, ¿no? La directiva como tal, ¿no? Que aprueba el régimen de propiedad exclusiva y común, y que esto, bueno, fue aprobado, ¿no? Desde 2008 bajo la directiva, ¿no? Aprobada con el número 009, y es importante porque también, pues, nos va a acompañar como tal
¿no? Para entender un poco más el procedimiento, ¿no? Bien, entonces, vamos a mencionar aquí, importante ya en sí, el procedimiento como tal de saneamiento físico legal, ¿no? Hay que entender este procedimiento, como lo dije al principio, vamos a tener que entenderlo desde dos partes, ¿no? Y no es más que este paso a paso que nosotros, ¿no? Como profesionales tenemos que seguir para poder regularizar, ¿no? Regular todo lo que respecta en primera instancia la documentación técnica, porque hoy en día probablemente contamos con alguna documentación que nosotros, ¿no? Podemos, ¿no? De repente creer, ¿no? Que con ello ya podemos tener un ingreso directo, formal, al registro de predio, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque por la cual empiezan a salir pues diferentes regulaciones normativas y que nos dicen, ¿no? Que documentos sí, ¿no? Son asequibles para poder tener un efectivo ingreso al registro de predios, el cual hoy en día está representado por, ¿no?, la Superintendencia Nacional, ¿no?, que es la SUNAR, ¿no?, de registro predial. Entonces, si bien es cierto, este ámbito o alcance de aplicación para este procedimiento podía tenerlo pues toda persona natural, jurídica, incluso el Estado, ¿no?, porque incluso ya dentro del registro de predios, ¿no?, empezó a lo largo de los años incorporarse diferentes grupos de registros como tal, ¿no? Entonces, no era más, en principio, entenderlo como este procedimiento de regularización, ¿no? Y que luego ya se entendió, ¿no?, de manera ya integral, ¿no? Porque era necesario primero aplicarlo desde estas dos etapas, ¿no? Entonces, este procedimiento iba a depender muchísimo también, lo que nos decía el reglamento general y el reglamento de inscripciones, que dependía mucho de la situación legal del predio, ¿no? Y que era necesario poder entender hasta qué instancias nosotros pues teníamos toda la autoridad de llamarnos pues titulares, ¿no? Y que pudiéramos tener casualmente ese acceso directo de manera formal. Entonces, a esto, ¿no? Importante entender desde estos dos ámbitos. Por un lado, ¿no?, como tal, como el nombre como tal, que era saneamiento físico legal. Por un lado teníamos pues la parte física, ¿no?, porque estábamos hablando de la regularización o del saneamiento de qué, de un terreno, ¿no? Porque por un momento hablábamos de la inscripción primero como tal, y donde incluso dentro de este procedimiento es inserto muchísimo el procedimiento de inmatriculación, ¿no? Donde, para dar un poco de alcance el módulo 2 que vamos a mencionar, ¿no?, vamos ahí a hablar acerca de la primera inscripción de dominio, ¿no?, donde podemos ahí, en este procedimiento, inscribir como tal el terreno. O sea, estamos describiendo, no la construcción como tal, si tuviera construcción, no solamente terreno, pero de alguna manera estamos dándole una seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar inscrito en el registro de predios. Ese era por un lado con respecto a la parte física. Y por otro lado teníamos la parte legal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya hablábamos de un procedimiento regulatorio. Entonces, por ende, en el procedimiento esto nos ayudaba a tener todos nuestros documentos en regla, ¿no? O sea, en primera instancia, obviamente, todos los del terreno, ¿no? Porque ahí acontecían, ¿no?, diferentes disposiciones donde nos decían, ¿no?, que todos tenían que llegar a la inscripción formal, que esto ya se iba a representar en unos asientos inscribibles, ¿no?, en los registros públicos, porque sin eso no teníamos, pues, la justificación, ¿no?, para poder esto llevarlo a otras instancias, pues registrales, ¿no?, cuando de repente nosotros queríamos seguir alargando el historial de nuestro predio, ¿no?, como tal, ¿no? Entonces, la parte legal era casualmente con el objetivo de que nosotros, como propietarios, ¿no?, como titulares, finalmente pudiéramos asignarle, o que nos asignen, finalmente, porque eso era básicamente para nosotros, ¿no? Y que nos asignen, ¿qué cosa? Una partida registral, ¿no? Entonces, teníamos que entender ese procedimiento como tal, de esas dos instancias, ¿no? Y aquí es interesante porque nace ya con esos alcances o estas disposiciones que se dan, ¿no? Tenemos la suerte de que aparece esta ley,
¿no? Famosa, que es la 27157, la ley de regularización como tal, ¿no? Y en la cual dentro de sus alcances, dentro del artículo 1, nos empezaba a decir, ¿no?, que el objetivo era establecer, ¿no?, ¿qué cosa? Aquellos procedimientos, ¿no?, que iban a considerarse, ¿para qué? Para el procedimiento de saneamiento, ¿no? Saneamiento como tal, ¿no?, de saneamiento físico legal de los predios, pero muy aparte nos hablaba de la titulación, ¿no? Qué importante, el saneamiento de la titulación. Y no era más que hablar casualmente de la parte legal, físico-legal al mismo tiempo, porque acá ya nos empezaba a hablar, ok, teníamos nosotros como administrados tener un documento, ¿no?, importante de titulación del predio, ¿no? Porque sin eso era poco probable que nosotros pudiéramos llegar al objetivo, que era la inscripción de nuestro predio, ¿no?, dentro del régimen finalmente que sea, ¿no?, en instancias obviamente registrales, ¿no? Y aquí también nos mencionaba, ¿no?, sobre que este procedimiento podían acogerse obviamente unidades inmobiliarias, ¿no?, y que podían estar dentro de algún régimen, ya sea de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Qué quiere decir? Acá podían entrar regímenes de propiedades, por ejemplo, horizontales, o podían ser también edificios, departamentos, por ejemplo, en edificios, que estábamos hablando de secciones verticales, ¿no?, pero que finalmente podían establecerse esos tipos de regímenes. Y ahora, también acá tenía que ver mucho, ¿no?, si es que de repente hablamos de un solo titular, de más de 2 titulares, ¿no? Porque pues, también nos empezaba la 27157 a hablar de aquellos regímenes donde podíamos tener de repente copropietarios, ¿no? Y que había la disposición, que claro, ¿no?, como un régimen condominio donde podías, pues, tener, ¿no?, o compartir un mismo título, ¿no? Entonces, eso se empieza a dar esas instancias dentro de la 27157. Y ya nos menciona incluso, ¿no?, la incorporación, ¿no?, de que si es que estos regímenes, por ejemplo, ¿no?, estuvieran en tramitación, ¿de qué? De un procedimiento de acto inscribible importante, como lo que es la declaratoria de edificación o de fábrica, ¿no? Entonces nos empiezan a hablar ya aquí con la tramitación de la declaratoria de fábrica en el artículo 1, ¿con qué? Con que ya nosotros como administrados teníamos que tener el derecho de inscribir y constatar nuestra edificación, ¿no?, que era ya la parte netamente, el paso que decía, ¿no? Por un lado, el saneamiento de la propia documentación, ¿no?, del terreno, y por otro lado, de la constatación de la edificación. ¿Por qué? Porque finalmente todo eso llevaba a que registros públicos pudieran reconocer no solamente a nosotros como titulares en el paso 1, sino también reconocer la edificación como tal, ¿no?, que existía, ya sea un piso, 2 pisos, 3 pisos, finalmente. Y si es que de repente no hubieran sido construcciones que de repente en algún momento no contaban, ¿no?, con anteriores pues licencias, ¿no? Entonces, para lo cual también es que nace, y es por eso el objetivo también principal, que tuvo inicialmente la creación de la 27157, porque sabíamos que en el ámbito nacional, ¿no?, en el ámbito peruano, había muchísima informalidad, ¿no? Y hablábamos pues muchísimo incluso de la autoconstrucción, donde había, ¿no?, esta poca posibilidad muchas veces, ¿no?, de tener la capacidad presupuestaria para poder de repente hacer, ¿no?, o constatar nuestra declaratoria, ¿no?, o nuestra edificación como tal, reconocerla, ¿no?, bajo instancias, por ejemplo, de seguir un procedimiento de licencia de edificación, ¿no? Entonces, teníamos la suerte que empezaron a aparecer casualmente estas normativas para que diera la posibilidad a aquellos, ¿no?, aquellos propietarios que de repente no habían, ¿no?, hecho en el tiempo esta regularización, pero que sí, ¿no?, en algún momento poder acceder a ello, ¿no?, como tal. Entonces dan esas áreas. Aún así, fuera de repente algo totalmente contradictorio, ¿no?, a la ley 29090, pero finalmente se da esta posibilidad, ¿no?, por obviamente el número masivo de situaciones informales que se empezaron a dar en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, esta ley casualmente, ¿no?, esta ley 27157, nos empieza a hablar de la regulación de algunos procedimientos, los cuales se podían hacer
dentro de esta ley como tal. Y por un lado nos habla, ¿no?, del procedimiento de regulación de edificaciones como tal, ¿no?, de la edificación como tal, ¿no?, donde incluso aquí ya el procedimiento en sí de declaratoria de fábrica, ¿no?, o declaratoria de edificación estaba inserto, pero finalmente podía haber una regularización de la edificación como tal desde, por ejemplo, su procedimiento de inmatriculación, ¿no?, primera inscripción de dominio inicial, donde ya teníamos la posibilidad de dar inicio, ¿no?, a la historia del predio bajo la, en este caso, la emisión que se le da de una partida registral, un número de partida registral, como si fuera el DNI del propio predio, ¿no?, o en este caso del mismo terreno como tal, ¿no?, en primera instancia, y luego ya del procedimiento declaratorio de fábrica, ¿no?, como procedimiento 2, ¿no?, donde ya era la constatación de la edificación. Y muy aparte de eso, ¿por qué? Porque ya teníamos para ello un antecedente donde ya había una partida registral donde se estaban inscribiendo, ¿qué cosa? Áreas, linderos, medidas perimétricas del predio, y todo eso tenía que constatar siempre en la etapa, ¿no?, de regularización como tal principal, que era el paso 1, la documentaria del terreno. Y ya luego con el procedimiento de declaratoria de edificación, ¿no?, es donde se empiezan a analizar esos asientos de manera correlativa que empiezan pues a aparecer, ¿no?, y que esto da la suerte de poder extender este historial del predio, ¿no?, este historial prácticamente técnico-legal, ¿no?, como se conocía en esas instancias. Y muy aparte, dentro de otros procedimientos también, ¿no?, estaba pues el régimen como tal, ¿no?, de unidades inmobiliarias, pero para, por ejemplo, los que estén bajo el régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no?, pero que también podían estar otros tipos, no necesariamente, que estuviéramos hablando de departamentos en edificios o solamente para el uso de vivienda, sino que aquí también estaban insertos, ¿no?, algunos comercios específicos, ¿no?, donde también podían acogerse a este régimen de propiedad exclusiva, ¿no?, y común. ¿Por qué? Porque por un lado teníamos solamente de propiedad exclusiva, que quiere decir, donde no teníamos pues de repente algún régimen donde pudieran compartir pues áreas comunes, ¿no?, en algunos casos los propietarios, ¿no?, y que cada uno de repente tenía pues su ingreso totalmente independiente. Pero por otro lado sí teníamos el otro régimen, ¿no?, donde ya pues no estábamos hablando de situaciones como por ejemplo condominios, ¿no?, algunas situaciones como por ejemplo algunos locales comerciales, ¿no?, y que compartían muchas veces, ¿no?, si bien es cierto, tenían también sus propiedades, ¿no?, exclusivas, porque tenían sus locales de manera independiente, pero también tenían, ¿no?, ese otro régimen que era su propiedad común, ¿no? ¿Por qué? Porque compartían, ¿no?, áreas comunes, ¿no? Entonces, de esta manera también se da esta posibilidad, ¿no?, para que todos estos, todo, toda esta gama, ¿no?, de comercio, no solamente de uso de vivienda, pudieran hacer, ¿no?, o pudieran usar la 27157, ¿no? Ahora, importante aquí también conocer, ¿ok?, que tenemos nosotros que también entender que así como aparece la 27157, en paralelo también empiezan a aparecer otras normas complementarias como tal, ¿no? En principio, nosotros tener en cuenta, ¿no?, que teníamos o tenemos hasta la fecha esta ley, ¿no?, la 27972, y no es más que esta ley orgánica de municipalidades, y que era muy importante también conocerla, ¿no?, porque nos hablaban casualmente de que en competencias, casualmente de las municipalidades, ¿no?, los órganos ejecutores, podían tener ellos esta competencia de participar, ¿qué cosa?, ¿no?, en los procedimientos, por ejemplo, de titulación o el saneamiento físico legal, ¿no?, de las posesiones incluso informales, que en primera instancia nos empiezan a hablar bajo esta ley 27972, ¿no? Y que ya en paralelo, ¿no?, porque en paralelo también aparecen diferentes disposiciones, algunos decretos supremos que empiezan a aparecer en el tiempo, como por ejemplo el reglamento
la formalización de la propiedad informal. Pero donde aquí nos empiezan a hablar, por ejemplo, de los predios, ¿no? Que estarían bajo el régimen, por ejemplo, de propiedad estatal, ¿no? Entonces nos mencionaban en esas instancias, ¿no? Que fueron aprobadas en el 2006, ¿no? De que qué sucedía con aquellos predios de repente que estén constituidos o que estaban constituidos, ¿no? Sobre inmuebles que de repente les pertenecían al Estado, ¿no? Entonces también les daban ese derecho y esa posibilidad para que puedan inscribirse dentro del registro de predios, ¿no? ¿Pero qué? A nombre, en este caso, del Estado, ¿no? Y ya incluso más adelante, como por ejemplo en octubre, ¿no? Del 2020, también que aparece pues otra normativa donde incluso da esta ampliación, ¿no? La 30051, ¿no? La 31056, que incluso da esta ampliación para que todos los predios, ¿no? O terrenos, mejor dicho, ¿no? Que de repente estén, ¿no? Bajo posesiones informales, también tengan la posibilidad, ¿no? De poder regularizar toda su documentación, ¿no? Hablando específicamente del tema de ampliación propiamente como tal, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Se da a la larga, casualmente, porque se tenía que reconocer, ¿no? Que había, pues, un principio de informalidad en nuestro ámbito, ¿no? Ahora, aquí importante también mencionar que dentro del marco legislativo como tal, es importante reconocer el marco del derecho a la propiedad, ¿no? Ya que es importante mencionar que nosotros, pues, nos va a acompañar muchísimo lo que nos dice, por un lado, la Constitución y el Código Civil. Por un lado, tenemos la Constitución, que es importante tener en conocimiento tanto el artículo 2 como el artículo 50, ¿no? Y por un lado, que en el artículo 2 nos habla, ¿no? Que cuál es nuestro derecho hoy en día, ¿no? De toda persona, ¿no? Y no es más que es el derecho a la propiedad, ¿no? O sea, toda persona, pues tenía derecho a la propiedad, ya sea natural, jurídica, del Estado, etcétera, ¿no? Privada, particular, perteneciente a una empresa privada o particular, pero que podía tener este derecho al acceso, no a la propiedad, ya sea el acceso a la venta, transferencia de la propiedad, ¿no? Hasta el derecho de adquirir un predio para poder transferirlo, venderlo, ¿no? Entonces, se da esa posibilidad bajo la Constitución política, lo que nos dice el artículo 2. Por otro lado, en el artículo 70 ya nos empieza a decir, ¿no? Cómo lo que nosotros como administrados tenemos que reconocer este derecho, ¿no? Como un derecho de propiedad, ¿no? Reconocerla como inviolable, ¿no? Y que hay una garantía por parte del Estado, ¿no? Una garantía jurídica, ¿no? Que tenemos que reconocer, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente acá vamos a hablar muchísimo incluso de la seguridad jurídica del predio. Es por eso que nos empezaban a mencionar en el artículo 70 que era un derecho pues, que no se podía violar de manera porque de repente apareciera un tercero y de repente nos despojara de nuestro bien, ¿no? Esa posibilidad no podía darse, ¿no? Entonces teníamos esta garantía por parte también de protección, ¿no? No solamente, ¿no? Del Estado como tal, ¿no? Sino también porque lo amparaba la misma normativa. Entonces, eso también nos da la posibilidad de entender que en el artículo 70 también nos empiezan a hablar, ¿no? De que nosotros también como propietarios podíamos o teníamos, ¿no? Ante la adquisición de una propiedad, pues ejercerla, disfrutarla, usarla, ¿no? Y poder también encima de esta misma posesión, ¿no? Que nosotros hacíamos de manera formal, ¿no? Poder ya empezar, ¿no? A darle vida, ¿no? Al historial de nuestro predio, ¿no? Entonces acá también nos hablaban casualmente de que no podíamos dejarnos como administrados, ¿no? De que se nos priven del derecho de poder usar, ¿no? Estos bienes, ¿no? Que finalmente podían ser incluso muchas veces muebles, no necesariamente bienes inmuebles, donde están las edificaciones como tal, sino también otros bienes, ¿no? Como bienes muebles, ¿no? Podíamos tener, muy aparte, las mismas construcciones.
Entonces, eso también nos mencionaba con respecto a la constitución política. Por otro lado, también tenemos, ¿no?, lo que nos dice en el artículo 923 del Código Civil como tal, ¿no? Entonces, acá ya nos hablaban de qué, de que nosotros podíamos ejercer este derecho, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de usar, de disfrutar, ¿no?, de estos bienes, ¿no? Y poder, pues, obviamente, ejercer en armonía, ¿no?, este uso, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, pues no se esté actuando de manera fuera de lo que mandaba la norma, ¿no? O sea, me refiero, ¿no?, a que como administrados tampoco podíamos estar propiamente herederos, ¿no?, o posesionarios de tal propiedad, pues de repente tampoco hacer con esas instancias, ¿no?, algo que vaya a atentar contra la normativa, ¿no? Incluso hoy en día muchas veces se ha hablado incluso de muchas instancias con respecto al tráfico inmobiliario y que a veces se, se adquiere una propiedad casualmente con otros fines, que no son fines casualmente en materia como lo que nos dice, ¿no?, el Código Civil para actuar de buena fe, ¿no? Entonces hay que también ver esas disposiciones, ¿no? Poder en lo posible ejercer en armonía y siempre, obviamente, actuando de manera correcta, ¿no? También al momento, ¿no?, de entender esa normativa en principio. Bien, muchas gracias por ver el video. Para poder acceder al curso completo y también a la certificación en la modalidad digital o físico, puedes contactarnos vía WhatsApp o vía llamada al número 901-797-050 a nivel nacional aquí en Perú. Ya, recuerda que el certificado está disponible en todos los cursos que ofrece nuestra institución SCAE Perú. De igual manera, puedes ver también otros cursos de tu interés con certificación en la página web www.scaeperu.com, ¿no? A continuación, puedes ingresar a nuestra página y está en pantalla, puedes apreciar la dirección en tu navegador y vas a poder encontrar pues los diferentes cursos que nuestra institución viene brindando, cursos ya listos para que puedas acceder en el aula virtual 24/7, es decir, en cualquier horario, y puedas obtener al finalizar tu certificado válido para los concursos a nivel nacional, ¿no? Aquí en la parte central está el botón de ver más cursos, es decir, si quieres realizar la búsqueda de algún curso, solo debes de darle clic al botón y en la parte superior derecha, aquí en buscar cursos, ingresar el término o la frase completa del curso de tu interés. Bien, recuerda, somos SCAE Perú, estamos atendiendo a nivel nacional. Una vez más, repetimos el número de WhatsApp para que te puedas contactar, 901-797-050, para atenderte vía WhatsApp o llamadas.